Historia de los Patriarcas y Profetas, escrito por Elena Harmon de White. Capítulo 19. El regreso a Canaán. Este capítulo está basado en Génesis, capítulo 34, 35 y 37. Atravesando el Jordán, Jacob llegó a salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Veas en Génesis 33 y 37. Así quedó contestada la oración que el patriarca había elevado en Bet-El para pedir a Dios que lo ayudara a volver en paz a su propia casa, país. Durante algún tiempo habitó en el valle de Siquem. Fue allí donde Abraham, más de 100 años antes, había establecido su primer campamento y construido su primer altar en la tierra prometida. Allí Jacob compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas la parte del campo donde había plantado su tienda. Erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Como Abraham, Jacob levantó junto a su tienda un altar en honor a Jehová y ante él congregaba a los miembros de su familia para el sacrificio de la mañana y de la noche. Fue allí donde cavó un pozo, el cual visitaría 17 siglos más tarde el Salvador, descendiente de Jacob, y mientras junto a él descansaba del calor del mediodía, habló a sus admiradores oyentes del agua que brota para vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 14. La permanencia de Jacob y de sus hijos en Siquem terminó en la violencia y el derramamiento de sangre. La única hija de la familia fue deshonrada y afligida. 2 hermanos de esta se hicieron reos de asesinato. Una ciudad entera fue víctima de la matanza y la ruina, en represalia de lo que al margen de la ley había hecho un joven impetuoso. El origen de tan terrible resultado los hallamos en el hecho de que la hija de Jacob salió a ver a las hijas del país, aventurándose así a entablar relaciones con los impíos. El que busca su placer entre los que no temen a Dios se coloca en el terreno de Satanás y provoca sus tentaciones. La traidora crueldad de Simeón y de Leví no fue injustificada, pero su proceder hacia que los siquemitas había sido un grave pecado. Habían ocultado cuidadosamente sus intenciones a Jacob, y la noticia de su venganza lo llenó de horror. Herido en lo más profundo de su corazón por el embuste y la violencia de sus hijos, se limitó a decir: «Me habéis puesto en un grave aprieto al hacerme odioso a los habitantes de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Como tengo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y me destruirán a mí y a mi casa». El dolor y la aversión con que miraba el acto sangriento cometido por sus hijos se manifiesta en las palabras con las cuales recordó dicha acción. Casi 50 años más tarde, cuando yacía en su lecho de muerte en Egipto, Simeón y Leví son hermanos. Armas de maldad son sus armas. En su consejo no entre ni mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron a hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito sea su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, los esparciré en Israel. Génesis 49, de 5 al 7. Jacob creyó que había motivo para humillarse profundamente. La crueldad y la mentira se manifestaban en el carácter de sus hijos. Había dioses falsos en su campamento y hasta cierto punto la idolatría estaba ganando terreno en su familia. Si el Señor los hubiera tratado según lo merecían, no habrían quedado a merced de la venganza de las naciones circunvecinas. Mientras Jacob estaba oprimido por la pena, el Señor le mandó a viajar hacia el sur, a Bet-El. El pasar en este lugar no solo le recordó su visión de los ángeles y su promesa de la gracia divina, sino también el voto que él había hecho allí de que el Señor sería su Dios.
determinó que antes de marchar hacia ese lugar sagrado, su casa debía de quedar libre de la mancha de la idolatría. Por lo tanto, recomendó a todos los que estaban en su campamento: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Bet-El, pues, y allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el campamento que he andado, en el camino que he andado. Con honda emoción, Jacob repitió la historia de su primera visita a Bet-El, cuando, como solitario viajero que había dejado la tienda de su padre, huía para salvar su vida, y contó cómo el Señor le había aparecido en visión nocturna. Mientras reseñaba cuán maravillosamente había procedido con él, Dios, se enterneció su corazón, y sus hijos también fueron conmovidos por un poder subyugador. Había tomado la medida más eficaz para prepararlos a fin de que se unieran con él en la adoración del Dios cuando llegaron a Bet-El. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquem. Dios infundió temor a los habitantes de aquel lugar, de modo que no trataron de vengar las matanzas de Siquem. Los viajeros llegaron a Bet-El sin ser molestados. Allí volvió a aparecer el Señor a Jacob y le repitió la promesa del pacto. En Bet-El, Jacob tuvo que llorar la pérdida de una persona que había sido por mucho tiempo un miembro honrado de la familia de su padre, Débora, la nodriza de Rebeca, que había acompañado a su señora de Mesopotamia a la tierra de Canaán. La presencia de esta anciana había sido para Jacob un precioso vínculo que lo había mantenido unido a su juventud, y especialmente a su madre, cuyo cariño hacia él había sido tan fuerte y tierno. Débora fue sepultada con tanto dolor que la encina bajo la cual se cavó su tumba fue llamada la encina del llanto. No debe olvidarse que el recuerdo tanto de esa vida consagrada a un servicio fiel como de luto por esta amiga de la casa de Isaac fue considerado digno de mencionarse en las palabras de Dios. Desde Bet-El no había más que 2 días de viaje hasta Hebrón, pero en el trayecto Jacob experimentó un gran dolor por la muerte de Raquel. Había servido por ella 2 veces 7 años, y su amor le había hecho más llevadero el trabajo. La profundidad y constancia de su cariño se manifestó más tarde, cuando Jacob estaba a punto de morir en Egipto y fue José a visitarlo. En esa ocasión, el anciano patriarca, recordando su propia vida, dijo: «Cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua antes de llegar a Efrata, y la sepulté allí, en el camino de Efrata, que es Belén». Génesis 48:7. De toda la historia de su familia durante su larga y penosa vida, solamente recordó la pérdida de Raquel. Antes de su muerte, Raquel dio a luz un segundo hijo. Al expirar, llamó al niño Benoni, es decir, hijo de mi dolor. Pero su padre lo llamó Benjamín, hijo de la diestra, o mi fuerza. Raquel fue sepultado donde murió, y allí se erigió un monumento para perpetuar su memoria. En el camino a Efrata, otro crimen repugnante manchó a la familia de Jacob, y como consecuencia a Rubén, el hijo primogénito, se le negaron los privilegios y los honores de la primogenitura. Por último, llegó Jacob al fin de su viaje y vino a Isaac, su padre, a Mamre, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Ahí se quedó durante los últimos días de la vida de su padre. Para Isaac, débil y ciego, las amables atenciones de este hijo tanto tiempo ausente fueron un consuelo en los años de soledad y duelo. Jacob y Esaú se encontraron junto al lecho de la muerte de su padre. En otro tiempo, el hijo mayor había esperado este acontecimiento como una ocasión para vengarse, pero desde entonces sus sentimientos habían cambiado considerablemente. Y Jacob,
Muy contento con las bendiciones espirituales de la primogenitura, renunció en favor de su hermano mayor a la herencia de las riquezas del padre. La única herencia que Esaú había buscado y valorado. Ya no estaban distanciados por los celos o el odio, y sin embargo se separaron, marchándose Esaú al monte de Seir. Dios, que es rico en bendición, había otorgado a Jacob riquezas terrenales, además del bien superior que había buscado. Los bienes de los dos hermanos eran tantos que no podían habitar juntos, ni la tierra en donde habitaban los podía sostener a causa de sus ganados. Génesis 36:7. Esta separación se realizó de acuerdo con el propósito de Dios respecto a Jacob. Con los hermanos se diferenciaban tanto en su religión, para ellos era mejor morar aparte. Esaú y Jacob habían sido educados igualmente en el conocimiento de Dios, y los dos pudieron andar según sus mandamientos y recibir su favor. Pero no hicieron la misma elección. Tomaron diferentes caminos, y sus sendas se habían de apartar cada vez más una de la otra. No hubo una elección arbitraria de parte de Dios, por la cual Esaú fuera excluido de las bendiciones de la salvación. Los dones de su gracia mediante Cristo son gratuitos para todos. No hay elección, excepto la propia, por la cual alguien haya de perecer. Dios ha expuesto en su palabra las condiciones de acuerdo con las cuales se elegirá a cada alma para la vida eterna. La obediencia a sus mandamientos mediante la fe en Cristo nos ha elegido un carácter que está en armonía con su ley, y todo el que alce la norma requerida entrará en el reino de la gloria. Cristo mismo dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Juan 3:36, Mateo 7:21. Y en el Apocalipsis aclara: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. En cuanto a la redención final del hombre, esta es la única lección que nos enseña la palabra de Dios. Es elegida toda alma que luche por su propia salvación con temor y temblor. Es elegido el que se ponga la armadura y pelee la buena batalla de la fe. Es elegido el que vele en oración, el que escudriñe las Escrituras y huya de la tentación. Es elegido el que tenga fe continuamente y el que obedezca a cada palabra que sale de la boca de Dios. Las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente a todos, pero los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido las condiciones. Esaú había menospreciado las bendiciones del pacto, había preferido los bienes temporales a los espirituales y obtuvo lo que deseaba. Se separó del pueblo de Dios por su propia elección. Jacob había escogido la herencia de la fe, había tratado de lograrla mediante la astucia, la traición y el engaño, pero Dios permitió que su pecado produjera su corrección. Sin embargo, a través de todas las experiencias amargas de sus años posteriores, Jacob no se desvió nunca de su propósito, ni renunció a su elección. Había comprendido que al valerse de la capacidad y la astucia humanas para conseguir la bendición, había obrado contra Dios. De aquella lucha nocturna al lado del Jacob salió hecho un hombre distinto. La confianza en sí mismo había desaparecido. Desde entonces en adelante ya no manifestó su astucia anterior. En vez de la hipocresía y el engaño, los principios de su vida fueron la sinceridad y la veracidad. Había aprendido a confiar con sencillez en el brazo omnipotente, y en la prueba y la aflicción se sometió humildemente a la voluntad de Dios. Los elementos más bajos de su carácter habían sido consumidos en el horno, y el oro verdadero se purificó, hasta que la fe de Abraham e Isaac apareció en Jacob con toda nitidez. El pecado de Jacob y la serie de sucesos que habían acarreado no dejaron de ejercer su influencia para el mal, y ella produjo amargo fruto en el carácter y vida de sus hijos.
Cuando estos hijos llegaron a la adultez, cometieron graves faltas. Las consecuencias de la poligamia se revelaron en la familia. Este terrible mal tiende a secar las fuentes mismas del amor y su influencia debilita los vínculos sagrados. Los celos de las varias madres habían amargado la relación familiar. Los niños eran contenciosos y contrarios a la dirección, y la vida del padre fue nublada por la ansiedad y el dolor. Sin embargo, hubo uno de carácter muy diferente, a saber, el hijo mayor de Raquel, José, cuya rara hermosura personal no pareció sino reflejar la hermosura de su espíritu y su corazón. Puro, activo y alegre, el joven reveló también seriedad y firmeza moral. Escuchaba las enseñanzas de su padre y se deleitaba en obedecer a Dios, las cualidades que lo distinguieron más tarde en Egipto. La benignidad, la fidelidad y la veracidad aparecían ya en su vida diaria. Habiendo muerto su madre, sus afectos se aferraron más estrechamente a su padre, y el corazón de Jacob estaba ligado a este hijo de su vejez. Amaba a José más que a todos sus hijos. Pero hasta este cariño había de ser motivo de pena y dolor. Imprudentemente, Jacob dejó ver su predilección por José, y esto motivó los celos de sus demás hijos. Al ver José la mala conducta de sus hermanos, se afligía mucho. Se atrevió a reprenderlos suavemente, pero esto despertó tanto más el odio y el resentimiento de ellos. A José le era insufrible verlos pecar contra Dios, y expuso la situación a su padre, esperando que su autoridad los indujera a enmendarse. Jacob procuró cuidadosamente no provocar la ira de sus hijos mediante la dureza o la severidad. Con profunda bondad expresó su preocupación respecto a ellos, y les suplicó que se respetaran sus canas y no cubrieran su propio nombre. Y sobre todo, que no deshonraran a Dios, menospreciando sus preceptos. Avergonzados de que se conociera su maldad, los jóvenes parecían arrepentidos. Lo único que hicieron fue que ocultaron sus verdaderos sentimientos, que se habían exacerbado por esta revelación de su pecado. El imprudente regalo que Jacob hizo a José de una costosa túnica como la que usaban las personas de distinción les pareció otra prueba de parcialidad, y suscitó la sospecha que pensaban excluir a los mayores para dar la primogenitura al hijo de Raquel. Su malicia aumentó aún más cuando el joven les contó un día un sueño que había tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantó y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. ¿Reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros?, exclamaron sus hermanos llenos de envidia e ira. Poco después tuvo otro sueño de semejante significado, que les contó también. He tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Génesis 37:9. Este sueño se interpretó tan pronto como el primero. El padre que estaba presente los reprendió diciendo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a ti en tierra? No obstante la aparente severidad de estas palabras, Jacob creyó que el Señor estaba revelando el porvenir a José. En aquel momento en el que el joven estaba delante de ellos, iluminado su hermoso semblante por el espíritu de la inspiración, sus hermanos no pudieron reprimir su admiración, pero no quisieron dejar sus malos caminos y sintieron odio hacia la pureza que reprendían su pecado. El mismo espíritu que habitó en Caín se encendió en sus corazones. Los hermanos estaban obligados a mudarse de un lugar a otro a fin de procurar pastos para sus ganados, y a veces quedaban ausentes de casas durante meses. Después de los acontecimientos que se acababan de narrar, se fueron al sitio que su padre había comprado en Siquem. Pasó algún tiempo sin noticias de ellos, y el padre empezó a temer por su seguridad, a causa de la crueldad cometidas antes con los siquemitas. Mandó pues a José a buscarlos y a traer noticias respecto a su bienestar. Si Jacob hubiera conocido los verdaderos sentimientos de sus hijos respecto a José, no lo habría dejado solo con ellos, pero estos lo habían ocultado cuidadosamente. Llenó de gozo José
Lleno de gozo, José se despidió de su padre, y ni el anciano ni el joven se imaginaban lo que habría de suceder antes de que se vieran de nuevo. Cuando José, después de su largo y solitario viaje, llegó a Siquem, sus hermanos y su ganado no se encontraban allí. Al preguntar por ellos, le dijeron que lo buscase en Dotán. Ya había viajado más de 80 kilómetros y todavía le quedaban 25 más. Pero se apresuró, olvidando su cansancio, con el fin de mitigar la preocupación de su padre y encontrar a sus hermanos, a quienes amaba, a pesar de que eran duros de corazón con él. Sus hermanos lo vieron acercarse, pero ni pensar en el largo viaje que había hecho para visitarlos, ni el cansancio y el hambre que traía, ni el derecho que tenía a la hospitalidad y a su amor fraternal, aplacó la amargura de su odio. El ver su vestido, señal del cariño de su padre, los puso frenéticos. «Ahí viene el soñador», exclamaron, burlándose de él. En ese momento fueron dominados por la envidia y la venganza que habían fomentado secretamente durante tanto tiempo. Y dijeron: «Ahora pues, venid, matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños». Si no hubiera sido por Rubén, habrían cumplido su intento. Este retrocedió ante la idea de participar en el asesinato de su hermano y propuso arrojarlo vivo en una cisterna y dejarlo allí para que muriera, con la secreta intención de librarlo y devolverlo a su padre. Después de haber persuadido a todos a que asistieran a su plan, Rubén se alejó del grupo, temiendo no poder dominar sus sentimientos y descubrir su verdadera intención. José se aproximó sin sospechar el peligro, contento de haberlos hallado, pero en vez del esperado saludo, fue objeto de miradas iracundas y vengadoras que le aterraron. Lo amarraron y le quitaron sus vestiduras. Los vituperios y las amenazas revelaban una intención funesta. No entendieron a sus súplicas. Se encontró a merced del poder de aquellos hombres encolerizados. Los condujeron con brutalidad a una cisterna profunda y lo echaron adentro. Y después de haberse asegurado de que no podría escapar, lo dejaron ahí para que muriera de hambre, mientras que ellos se sentaron a comer pan. Pero algunos de ellos estaban inquietos, no sentían la satisfacción que había esperado de su venganza. Pronto vieron acercarse a una compañía de viajeros. Eran ismaelitas procedentes del otro lado del Jordán, que con especias y otras mercancías se dirigían a Egipto. Entonces Judá propuso vender a su hermano a estos mercaderes paganos, en vez de dejarlo allí para que muriera. Al obrar así, lo apartarían de su camino y no se mancharían con su sangre. Pues dijo Judá: «Es nuestro hermano, nuestra propia carne». Todos estuvieron de acuerdo con este propósito y sacaron pronto a José de la cisterna. Cuando vio a los mercaderes, José comprendió la terrible verdad. Llegar a ser esclavo era una suerte más temible que la misma muerte. En la agonía de su terror imploró una y otra vez a sus hermanos, pero en vano. Algunos de ellos fueron conmovidos, pero el temor al ridículo los mantuvo callados. Todos tuvieron la impresión de que habían ido demasiado lejos para retroceder. Si perdonaban a José, éste los acusaría sin duda ante su padre, quien no pasaría por alto la crueldad cometida contra su hijo favorito. Endureciendo sus corazones a las súplicas de José, lo entregaron en manos de los mercaderes paganos. La caravana continuó su camino y pronto se perdió de vista. Rubén volvió a la cisterna, pero José no estaba allí. Alarmado y acusándose a sí mismo, desgarró sus vestidos y buscó a sus hermanos, exclamando: «El joven no aparece, ¿y yo a dónde iré?». Cuando supo la suerte de José y que ya era imposible rescatarlo, Rubén se vio obligado a unirse con los demás en un intento por ocultar su culpa. Después de matar a un cabrito, tiñeron con su sangre la ropa de José y le llevaron a su padre diciéndole que la habían encontrado en el campo y que temían que fuera la de su hermano. «Reconoce ahora», dijeron, «si es o no la ropa de tu hijo». Con temor habían esperado esta escena, pero no estaban preparados para la angustia desgarradora, ni para el completo abandono al dolor que tuvieron que presenciar. «Es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado».
Sus hijos trataron inútilmente de consolarlo. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, se puso ropa áspera sobre su cintura y guardó luto por su hijo durante muchos días. El tiempo no parecía aliviar su dolor. Descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol. Era su grito desesperado. Los jóvenes estaban aterrados por lo que habían hecho y, sin embargo, espantados por los reproches que le haría su padre, seguían ocultando en sus propios corazones el conocimiento de su culpa, que aún a ellos mismos les parecía enorme.